Hola, señores suscriptores. El país anda estremecido con el caso de los muchachos que se enfrentaron al Ejército Nacional, donde les tiraban piedras, los insultaban y los retaban en plena vía pública. Les estoy hablando del casito del pasado 27 de julio del 2019, en donde después de ese espectáculo de mal comportamiento en la calle, Rafael Antonio Caro, de 16 años de edad, fue impactado con proyectil de arma de fuego tipo fusil cuando ingresó abruptamente a la base militar del Izama del Ejército en Barrancabermeja. Esos disparos obviamente se producen posterior a ese irrespeto absoluto por la autoridad y en donde uno de los pandilleros, el que les acabo de mencionar, ingresa a las instalaciones militares de manera irregular. O sea, no hizo el trámite a través de la Guardia de Prevención, dejando un documento, hola, buenas tardes, a dónde se dirige, etcétera, sino que decide invadir la guarnición castrense y por tal motivo fue ultimado. Frente a ese caso puntual, pues hay dos teorías. La de los que dicen que el ejército abusó de su autoridad y la contraria, que es la que dice que fue el pandillero el que tuvo la culpa por ingresar a la guarnición militar. Y entonces me han preguntado a mí que qué opino al respecto. Lo primero es presentar excusas públicas por llamar al joven pandillero. Cambiemos ese término por el de joven universitario, hijo ejemplar que velaba por la manutención de toda la familia y tenía el sueño de ser astronauta o cosas por el estilo. Se los digo así porque siempre la historia es la misma en todas las demandas contra el Estado. Pues bueno, señores suscriptores, les quiero confesar que si yo fuera el juez encargado de definir la responsabilidad de aquel soldado, créanme que sin pensarlo dos veces yo absuelvo a la persona que disparó porque consideraría que se obró en medio de causales excluyentes de responsabilidad. Es decir, que si bien existe un homicidio a manos de un agente del Estado, tenemos que no puede hablarse de conducta en sentido estricto, es decir, no podemos guiarnos exclusivamente del delito de homicidio, cuando el resultado lesivo no surge de la voluntad del que dispara, sino que surge como consecuencia de la violación, de la intervención determinante de un tercero, en este caso del muchacho que ingresa a la guarnición militar. Se suma a eso que acabo de decir, que desde los criterios normativos que aporta la famosa teoría de la imputación objetiva, resulta viable desde todo punto de vista el reconocimiento de causales de ausencia de responsabilidad referidas al ejercicio legítimo de un derecho subjetivo, en este caso una actividad lícita y un cargo público, cuando son ejercidos de pronto de forma imprudente y la infracción a la normatividad resulta produciendo un daño que no era propiamente intencional. Así, por ejemplo, cuando una persona en ejercicio del derecho de retención regulado por las normas civiles en su condición de administrador del hotel, al levantar el equipaje retenido del turista que no ha pagado las cuentas de alojamiento, produce en ese levantamiento de manera culposa daños ínfimos en los bienes de aquel, pues no hay responsabilidad en realidad. En ese mismo sentido, igual situación acaece en el ámbito de las actividades deportivas. Si uno de los jugadores imprudentemente golpea a otro causándole daños a la integridad personal, lo hizo caer y le partió una pierna. O incluso cuando dos jugadores intentan cabecear el balón que viene por el aire y el golpe de cabeza con cabeza causa la muerte de uno de los jugadores. En esos eventos resulta claro que tales daños ni siquiera serían típicos, en tanto que entrarían en sede de los riesgos permitidos, siendo precisamente lo que ocurre cuando un soldado a cargo de la seguridad de las instalaciones militares tiene que usar su arma de fuego para repeler
el ingreso abrupto de quien vulnera la seguridad de la guarnición que él protege, pues al no hacerlo, pasaría lo mismo que en la Escuela de Cadetes General Santander, en donde si el centinela no reacciona, el intruso le hace la maldad. Ya todos sabemos cuál fue la maldad que allá hicieron. Frente a la legítima defensa, que sería lo que aquí se presentaría, puede darse, como lo reconoce Klaus Roxin en el libro Derecho Penal Parte General, una consecuencia no querida de una medida defensiva como causar lesión que reduzca la capacidad de movilidad del intruso, que precisamente con su ingreso abrupto y no autorizado ataca la seguridad de la instalación militar y por lo tanto el intento de reducir al intruso, aun cuando se resulte finalmente causándole la muerte, pues está amparada esa actividad como legítima defensa, cuando dicha consecuencia pertenece a los riesgos típicos de la clase de defensa legítimamente elegida. O sea, en términos más sencillos, si se trata de consecuencias que surgen de la carga de peligros del medio defensivo, pues no hay nada ahí. Es más o menos lo mismo que ocurre como cuando un sujeto utiliza una pistola cargada como arma para golpear, es decir, un cachazo, pero resulta causando la muerte por una bala que se dispara involuntariamente al dar uno de aquellos golpes. La intención era golpear, no matar. En el caso del soldado, la intención es reducir, repeler el ingreso, no necesariamente darlo de baja, pero si se dio de baja, lo siento, eso hace parte de la carga de peligros del medio defensivo. En este caso, el arma de fuego tipo fusil es asignada al soldado no como adorno del uniforme para que foto para el Face o foto para el Instagram. No, para eso no le dan el fusil al soldado, sino para su uso como defensa legítimamente autorizada por el cargo y la actividad estatal que se desempeña para su misión de centinela. En caso de que exista algún ataque injustificado, y ataque injustificado es el ingreso irregular de un ciudadano que salta las barricadas de la guarnición militar. El soldado tiene la obligación de repeler al intruso de manera inmediata, máxima en un país como el nuestro, como Colombia, en donde es muy frecuente la actividad criminal, conocida como el plan pistola, o cuando hay antecedentes como el ya referenciado, en donde un mocho entró a la Escuela General Santander y ya todos sabemos esa consecuencia de esa entradita del mocho en el carro. En principio uno diría, pobrecito, el señor le falta un bracito, es discapacitado, qué pecado, no lo hagamos ni bajar del carro, siga señor, bien pueda. Y obvio no, porque el centinela tiene a cargo la seguridad de todo el personal. No es la seguridad solamente del centinela, sino de todos los que allí viven, los que allí pernoctan, los que allí trabajan, los que allí estudian, los que allí se capacitan. El centinela tiene en sus hombros tremenda responsabilidad. Por eso no puede permitir el ingreso de intrusos de esa manera. Considero además, desde mi opinión netamente académica, porque no conozco el expediente, no lo tengo a cargo, que incluso en el ámbito disciplinario también el soldado debe ser absuelto, pues se debe dar aplicación a una postura jurisprudencial del Honorable Consejo de Estado, quien, estudiando un medio de reparación directa, recordó que la culpa exclusiva de la víctima es un elemento que excluye la responsabilidad del Estado y que ello ocurre cuando el ciudadano viola las obligaciones a las que está sujeto como administrado. En este caso, el pleno y respeto a la autoridad militar. Se entiende entonces lo que se llama culpa exclusiva de la víctima, como una violación por parte de esta, es decir, de la víctima, a las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, quien realiza todo un despliegue de una conducta que es violatoria a los deberes que está llamado a cumplir, como por ejemplo acatar los llamados de la autoridad, en vez de ponerse a creer que la guarnición militar es la pared del reformatorio en el que debiera estar y que la puede saltar cuando quiera, o que va a creer que la guarnición militar es el patio de la casa
por donde se le vuela la mamá para ir a desarrollar su personalidad con hierbas que lo hacen ver unicornios, o que las trincheras de la guarnición militar pues son la tapia del colegio, que se la puede saltar para capar clase. Ese incumplimiento de las obligaciones se da también, por ejemplo, cuando la persona conduce vehículos a una velocidad distinta a la permitida, o cuando no mantiene la distancia de seguridad entre un vehículo y otro, o también cuando se realizan maniobras no autorizadas, cuando se irrespeta la señalización. Es decir, que todos los habitantes del territorio nacional tenemos una serie de obligaciones, una serie de cargas, una serie de deberes que tenemos que cumplir. En este caso en particular hay una clara causalidad material, según la cual la víctima directamente participó y fue causa eficiente en la producción del resultado, es decir, del daño, de la propia muerte, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que estaba sujeta y no cumplió. Y por eso decide meterse a un inmueble pese a que ese inmueble es de acceso prohibido y que es un inmueble custodiado con armas de fuego. En conclusión, la víctima asumió su propio riesgo, admitió una autopuesta en peligro, conociendo la situación concreta y específica del peligro de ingresar a una guarnición militar en una actitud retadora. Determinando esa magnitud de peligro, decide vulnerar su propia seguridad y la seguridad del ejército, ingresando abruptamente, poniendo en peligro a los que están allá adentro, porque ¿quién nos dice que ese muchacho, por ejemplo, no pudiera tener la intención de quitarle el fusil a uno de los soldados estando adentro, o que en un bolsillo pudiese tener una granada? ¿Acaso el soldado es adivino para saber eso? Si usted ingresa a una guarnición militar, asume las consecuencias si su ingreso es de esa manera. La autopuesta en peligro no puede dar lugar ni siquiera a una eventual indemnización. Pues, por ejemplo, si usted en su casa, en el patio, tiene un perro, por ejemplo un pitbull, que cuida su inmueble mientras su ausencia, o lo cuida mientras usted duerme, y hay un sujeto que ingresa a su casa por el patio sin permiso, y el perro lo resulta mordiendo y hasta le arranca una pierna, ¿será que entonces usted, como dueño de la casa, tiene que indemnizar a ese sujeto que ingresó con fines desconocidos a su inmueble? Obvio no, porque ¿de quién es la culpa? ¿Suya porque tiene un perro en el patio que le cuida la casa? ¿O será más bien culpa de aquel intruso que ingresa a su casa arriesgándose a que el perro lo muerda? En ese orden de ideas, dejo brevemente sentada mi postura académica, mis queridos estudiantes del programa técnico en investigación judicial, quedando a la espera de sus respectivas opiniones en los comentarios de este video. En esta ocasión, mi respaldo al glorioso Ejército Nacional. Ustedes no pueden permitir que casos como el de la Escuela General Santander se repitan. Ah, bueno, este muchacho no iba con un carro bomba. Sí, pero pues ¿cómo hacemos para saberlo? Si ingresa y abruptamente asume su propia responsabilidad, porque las bases militares no son el patio de la casa. Así que, señoras madres de familia, eduquen bien a sus muchachos para que de esa manera no se vuelvan a repetir ese tipo de casos. Sencillo. En Barranquilla y todo el mundo.